Un saludo muy afectuoso a la comunidad de ámbito jurídico de Legis. Gracias por la invitación a conversar un poco sobre la reforma laboral. Lo primero que quiero decir es que a instancias legislativas, en este momento existen dos proyectos de reforma laboral. Tenemos el proyecto de ley número 367, que fue radicado el día 16 de marzo y que es la iniciativa que se conoce como el proyecto promovido por el Gobierno Nacional. Pero también tenemos en este momento el proyecto de ley 409. Es una iniciativa radicada el 10 de mayo por el representante a la Cámara Carlos Ardila y fue firmado por 25 congresistas adicionales. Así que esta primera claridad es importante porque tenemos dos proyectos de ley en curso de trámite legislativo. El proyecto del representante Ardila, ¿en qué estado se encuentra? Ese proyecto hasta ahora fue asignado a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y está a la espera de ser asignado ponente para dicho proyecto. Así que hasta ahora sobre ese proyecto no existe mayor evolución en el proceso a nivel de Congreso. En el caso particular del proyecto 367 del Gobierno Nacional, tenemos ponencia. ¿Qué quiere decir ponencia? El proyecto es radicado por iniciativa del Gobierno, pero es acogido por un grupo de ponentes que lo ponen a consideración de la Comisión Séptima para efectos de que formalmente inicie ya sus siguientes etapas en el proceso del debate legislativo, específicamente a nivel de plenarias. Sin embargo, el tema de la ponencia tiene dos momentos. Uno, la construcción de la ponencia por parte de un grupo pequeño de ponentes, y otro, toda la Comisión Séptima en pleno discute la ponencia, en primer lugar de manera general y después el articulado, antes de que la misma sea remitida ya a la plenaria de la respectiva Cámara. Sobre este aspecto hay que indicar lo siguiente: eran 9 los ponentes. Lo que quiere decir es que el proyecto 367 del Gobierno Nacional, o promovido por el Gobierno Nacional, en este momento tiene 3 ponencias para ser sometidas a discusión de la Comisión Séptima en pleno. La ponencia respaldada por 5 ponentes, una ponencia que fue alterna del Partido de la U, una ponencia alterna del representante del Partido Liberal, y adicional de las 3 ponencias, tenemos también un proyecto de archivo propuesto por los representantes del Centro Democrático y Cambio Radical. ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar entonces la Comisión Séptima? Determinar si acoge a alguna de las 3 ponencias o el proyecto de archivo del que les he hecho referencia. ¿Cuáles son las diferencias entre las 3 ponencias? Y aquí tal vez lo primero que diría es que la ponencia alterna del representante Salcedo y la ponencia alterna del representante Chaparro tienen muchos elementos coincidentes, razón por la cual tal vez para efectos pedagógicos me concentraría en advertir cuál es la diferencia entre la ponencia mayoritaria que respalda el proyecto de gobierno y la ponencia o las ponencias alternas. Arrancaría por decir que el proyecto de gobierno tiene unos intereses claramente evidenciados en el articulado propuesto. Hay un primer grupo de normas del proyecto de gobierno que están fundamentalmente direccionadas a tratar de derogar parte de las modificaciones de la Ley 789, especialmente lo relacionado con el momento en que inicia el recargo nocturno, la tabla indemnizatoria y también algunos aspectos asociados a la naturaleza jurídica del contrato de aprendizaje. Y bueno, que no se me escape lo que tiene que ver con el recargo dominical y la modificación que se hizo sobre la denominada sanción moratoria. En esto, los proyectos alternos en parte acompañan, en parte coinciden, solo que tienen un ritmo distinto o un impacto diferente en las modificaciones que se establecen. El proyecto de gobierno, por ejemplo, en materia del recargo nocturno, plantea hoy que el mismo inicia a partir de las 7 de la noche. Por su parte, los proyectos alternos plantean que se haga a partir de las 8 de la noche. No obstante, reconocen
que podría llegarse a dar a partir de las 7 de la noche, pero dicho cambio estaría sujeto a una evolución en el indicador de desempleo y a una evolución en el indicador de trabajo formal. En materia de recargo dominical, el proyecto de gobierno plantea que el mismo llegue al 100% del recargo. Por su parte, el proyecto alterno plantea que sea del 85%. El proyecto de gobierno sobre este aspecto plantea una transición que se llegaría al 100% en los 3 años restantes de gobierno Petro. En materia de la sanción moratoria, el proyecto de gobierno plantea que se puede causar sanción moratoria por cualquier tipo de deuda. Los proyectos alternos mantienen que solo por deudas salariales y prestacionales, no obstante, acompañan el quitar el límite de 24 meses de moratoria que tenía establecida la Ley 789. En materia del trabajo del aprendiz, el proyecto de gobierno pretende que volvamos al escenario de tratarse de contratos laborales. Los proyectos alternos plantean que se mantengan como proyectos especiales o contratos de naturaleza especial. En este grupo también se me escapa la modificación de la tabla indemnizatoria. El proyecto de gobierno básicamente plantea que casi que volvamos a la tabla indemnizatoria que estaba vigente para la Ley 50 de 1990. Los proyectos alternos acompañan que pueda modificarse, aumentarse la tabla indemnizatoria, pero de una manera tal vez más proporcionada o razonada. Hay otro bloque que está asociado a la estabilidad. En esto hay coincidencias, solo que tal vez hay unas modificaciones muy puntuales en la terminología. El proyecto de gobierno pretendiera hacer el contrato de trabajo a término indefinido como la regla general y muy excepcionalmente poder utilizarse otras formas de contratación. Los proyectos alternos plantean que se pueden utilizar cualquiera de las formas de contratación, solo que sí coinciden en que los contratos a término fijo deben tener unos límites en su número de años en que pueden mantenerse bajo esa condición y estarían llamados a volverse indefinidos pasado un tiempo. 3 años y 5 años plantean estas ponencias alternas o estos escenarios alternos. En materia de estabilidad sobre las personas con fuero, son coincidentes sin identificar quiénes lo tienen, solo que los proyectos alternos plantean unos escenarios judiciales y unos escenarios administrativos en los cuales podría despejarse las dudas de discriminación en los actos de terminación. Hay otro bloque de temas asociado fundamentalmente al impacto hacia el mercado informal. El proyecto de gobierno en esto tal vez es bastante limitado. Tiene unas opciones para el trabajo del campo en unos aspectos muy específicos, un tema de servicio doméstico y algo conversa con deportistas y su regulación sobre plataformas digitales. Los proyectos alternos en esto son mucho más amplios, porque no solo conversan con este componente, sino con todas las dinámicas de nuevas formas de trabajo y de nuevas realidades en el proceso productivo. Debo resaltar que hay una diferencia grande en el tema de plataformas digitales. El proyecto de gobierno pretende la laboralización, los proyectos alternos pretenden solucionar el problema de formalidad garantizando seguridad social, pero no necesariamente indicando que tiene que darse con un contrato de trabajo. En tercerización, proyecto de gobierno permite la tercerización, solo que establece una regla de solidaridad plena y de igualdad entre las condiciones que el contratista debe reconocerle a sus trabajadores respecto de las condiciones que el contratante le reconoce a sus trabajadores. Los proyectos alternos reconocen la tercerización, pero en el caso particular de la igualdad consideran que generar una equiparación de las condiciones económicas, de los salarios y condiciones de los trabajadores del contratista con los del contratante, pues terminaría afectando la estructura y la capacidad económica de las empresas contratistas. En temporales, el proyecto de gobierno pretende indicar que no se puede utilizar temporales para actividades que son propias, permanentes de la compañía usuaria. Los proyectos alternos dicen sí se pueden utilizar para actividades propias y permanentes, solo que, ojo, no de manera permanente, sino reiterando que existen unos límites, los límites de temporalidad. En materia colectiva hay unos cambios importantes. Proyecto de gobierno pretende establecer la huelga en servicios públicos, la huelga parcial,
la negociación a niveles de industria de manera obligatoria y la prohibición de los pactos colectivos. Los proyectos alternos reconocen la huelga parcial, solo que advierten que no puede ser un mecanismo para ocultar una parálisis general por cuenta de una minoría. Reconocen también la negociación de industria, solo que establecen que no es obligatoria, sino voluntaria. No admiten la prohibición de los pactos colectivos, pues consideran que constitucionalmente también hay ejercicio del derecho de asociación en esa forma de expresión y de negociación. Y en materia de servicios públicos, desde luego, no acompañan el permitir la huelga en ese caso particular. Y tengo que resaltar que en los proyectos alternos hay un elemento bien interesante en materia de seguridad social que contempla la posibilidad de generar aportes a la seguridad social mediante formas fraccionadas y no solo con la seguridad social en base en un salario mínimo legal completo. Y esto lo conectan con otra serie de medidas que proponen los proyectos alternos que no pretenden flexibilizar, sino dinamizar el cumplimiento de algunas obligaciones laborales, como por ejemplo permitir la generación de jornales integrales, lo que plantea el gobierno para el campo, pero extendido también a las otras zonas urbanas del país.